Con los últimos datos de IMASEC y inflación, el gobierno de Boric sacó su mejor carta a la ministra Camila Vallejo, que nos quiere seguir convenciendo de que el país va bien, que somos el mejor país de Chile y que vamos a crecer con fuerza este y el próximo año. O sea, nos creen hueones, básicamente. Vamos a aprovechar un poco la coyuntura, y que Camila está en esta onda de darnos datos y eso, para hacer un poquito de historia en la vida de Camila Vallejo. Creo que muestra la gratitud que sentimos a todo lo que dejó construido. Por si no alcanzas a leer, se está refiriendo a Chávez. La gratitud que sentimos por Hugo Chávez. Levantado con mucha dignidad el comandante Hugo Chávez. O sea, yo creo que muestra que desde aquí, desde Chile, desde un país que tiene muchas dificultades, tiene muchos problemas, que no tiene un gobierno como quisiéramos, a pesar de eso, los chilenos reconocemos el legado que ha dejado Hugo Chávez. ¿En Chile tenemos problemas comparados con los que tenía Hugo Chávez? ¿Es broma? Y creo que al menos desde la izquierda, de los sectores democráticos y progresistas, estamos más convencidos que nunca de que hay que seguir ese legado. Los sectores democráticos creemos que hay que seguir el legado de Hugo Chávez. ¿Cómo les fue con eso? ¿Cómo va la cosa en Venezuela? Digo, ¿no? En el sentido democrático. Porque es un legado que tiene que trascender las fronteras venezolanas. Ya avanzó mucho. Yo creo que es indiscutible que Fidel Castro es un líder de carácter universal. Sí. O sea, en el mundo entero es conocido gente con ideología política totalmente contraria a la de Fidel, acude a sus reflexiones constantemente para... ¿Quién en su sano juicio puede acudir a las reflexiones de Fidel Castro? ¿Me estoy hueando? Tener una opinión respecto a lo que está pasando en el mundo desde esa perspectiva. Fidel tiene una capacidad muy clara, muy, no sé, destacable, sí, de como predecir ciertas cosas que lúcido, dice la huevonao, el Jean-Philippe. O como de anteponerse producto del análisis que él hace desde la perspectiva marxista, de los conflictos económicos, de las posibles guerras. Hablaba de la crisis energética, de la crisis alimentaria hace muchos años atrás, cuando no se hablaba. Habló también de la crisis alimentaria que tiene Cuba. Te la explico en 2 segundos. No hay comida, eso no es una crisis alimentaria, eso es socialismo, no hay más. De los posibles conflictos nucleares cuando hablamos con él. Entonces es un tipo que es brillante en términos de las capacidades intelectuales que tiene. O sea, en ese sentido es brillante. Y el mundo, los líderes del mundo acuden al pensamiento de Fidel Castro. Imagínate ser Boris Johnson, no sé, un presidente de un país importante y decir, tengo un problema, no sé qué hacer. Voy a acudir al pensamiento brillante de Fidel para que me ilumine. Ese es el nivel de estupidez que maneja la actual ministra de este gobierno. Bueno, sigamos con ella. A propósito de lo que salió hace poco, que las inversiones se están yendo del país en un ritmo acelerado y de forma creciente, esto decía Camila Vallejos acerca de los inversionistas y la posibilidad que se fueran del país. Mira. Si fuga de capitales, por favor, como en un año los supermillonarios van a mover todo su patrimonio hacia afuera, sus casas, sus yates, su fondo, es ridículo. Y bueno, si lo quieren hacer es porque son antipatriotas, es mejor que se vayan, presidente. Han dicho que van... ¡Que se vayan! No, ándate tú, yo no quiero que se vayan los súper ricos, quiero que haya más súper ricos, no que se vayan. ¿Qué es esto? ¿El sueldo húmedo de Fidel Castro, que los súper ricos se vayan? ¿Cómo que se va? Bueno, se fueron, se están yendo. No sé si estás contenta ahora con esto. De la inflación da cuenta de que sigue yendo a la baja. Esto es de principio de año. La cifra de la inflación muestra que está yendo a la baja. La tendencia de la inflación es a la baja y de la economía es al alza. Y la economía al alza, ya. Entonces, mientras la inflación siga bajando y los datos económicos muestren crecimiento de la economía, vamos bien. Y eso es lo que está pasando este año. Y eso es lo que pronosticábamos desde el año pasado, no solo porque desde julio del año pasado ya íbamos mirando una tendencia al alza de la economía, sino porque justamente este 2024 dijimos que iba a ser un año de crecimiento económico.
¿Cuál es la tendencia al alza que tuviste, Camilita? Sí, yo te voy a explicar una cosa. La economía en términos de crecimiento se mide respecto al año anterior. El año anterior, en Chile, fue absolutamente recesivo. Crecimos al 0,2%, en realidad por una desviación estadística respecto de las exportaciones. Pero fue un año absolutamente recesivo. Si tú desagregas los datos por sector económico, todos los sectores perdieron respecto del año anterior. O sea, fue un año recesivo. Era obvio que este año algo íbamos a crecer respecto del año anterior. Pero sumado al dato de que en tu gobierno tuvieron un precio casi histórico del cobre, llegando a más de $5 en algún momento, y que hasta el día de hoy se mantiene en un buen precio, ¿cómo puede ser que comparado con un año recesivo y un cobre tremendamente alto, el crecimiento sea una mierda? Va a ser de un 2, algo por ciento. ¿Cómo puede ser el peor gobierno del retorno a la democracia en términos de crecimiento? Todos te lo dijeron y tú estás como hueona todo el tiempo diciendo, no, son todos agoreros de las malas noticias, no sé qué. Todos te lo dijeron. Ya todos sabemos que las miradas pesimistas fracasaron en su diagnóstico y por lo tanto lo que tenemos que mirar hacia adelante es con mayor certeza el futuro inmediato en materia económica. Tu futuro está asegurado y yo entiendo que desde tu perspectiva esté todo bien. Una persona que es millonaria a costa de los demás, una persona que no gasta en nada, que todo su sueldo va para el bolsillo, porque además de tu sueldo te pagamos el transporte, el teléfono, la comida, todo, la vivienda, todo te lo pagamos, y que eres millonaria y que tienes guardias privados, pues tampoco te afecta el tema de la delincuencia. Yo entiendo que desde tu perspectiva todo esté bien, pero extrapolar eso al resto de la población es un poco sesgado, un poco. Lo vea la familia y no solo sea un tema de cifras macroeconómicas. Al final del día hay que pensar en esa mujer y en ese hombre que tiene una pensión de 200.000 pesos o 270.000 pesos considerando su pensión autofinanciada de la AFP y no la alcanza. Simplemente no le alcanza para llegar a fin de mes. Porque tiene que pagar los medicamentos, porque además a veces incluso para comprarle el regalo de Navidad a su nieto o nieta. Porque tiene que pagar impuestos para pagar tu sueldo, para pagar tu auto, para pagar tu benzina. Y si achicamos esos gastos y le devolvemos a la gente a través de los impuestos, ¿qué pasa? Te tiro una idea loca. ¿Qué pasa si achicamos los gastos del Estado? Si dejamos de gastar en talleres de género, en teatro queer, si dejamos de gastar en hormonizar a niños de 3 años, si les recortamos el sueldo a ustedes en un, no sé, 70%, que igual van a seguir ganando mucha plata, y toda esa plata se la devolvemos a la gente vía impuestos, le bajamos los impuestos a las personas. Una idea loca, pero con eso aumentaría inmediatamente el salario de las personas. Esas personas no están viviendo con la pensión que están recibiendo, entonces no podemos seguir esperando más tiempo para alcanzar un acuerdo. La propuesta que ha hecho el Ejecutivo es del todo razonable. No es la misma que presentó en el inicio del mandato. Se ha modificado porque se entiende la importancia de llegar a un acuerdo, pero necesitamos que todos tengan la misma voluntad. Entonces, la propuesta del gobierno no es para nada razonable. Lo que ustedes quieren es ganar los votos de los actuales jubilados a expensas de los futuros jubilados, de los actuales cotizantes, y sacar un porcentaje de los que se van a jubilar mañana, aunque después la jubilación de esa gente sea como el hoyo, y pasársela a los actuales jubilados, subirla con la plata de los que el día de mañana, filo, da lo mismo. No es razonable y la gente no la quiere. Por el Banco Central, en las últimas horas, hablan de que hay un crecimiento en los últimos 12 meses de 0,6% de la actividad económica. Estamos hablando de una actividad que permite crecer un punto más de lo que se esperaba. O sea, al final de cuentas, estamos viendo una economía que se sigue fortaleciendo. Esto fue hace algunos meses, cuando todos los economistas le estaban diciendo, ojo, se va a venir los datos malos van a venir, porque hubo un par de datos que fueron un poco mejor de lo que pensaban, y esto ya están descorchando la champaña, dirán, somos los mejores, somos el mejor país de Chile y todo esto, ¿no? Bueno. Más de lo esperado.
Es una economía que se está recuperando y que va con una tendencia al alza. ¿Cómo una tendencia al alza? ¿Cómo que una tendencia? No va con una tendencia al alza. Mira la tendencia. Mira cómo venían los otros gobiernos de la concertación. Mira justamente la tendencia. ¿Entienden lo que es una tendencia? Como para empezar, la tendencia es ver cómo venían los otros gobiernos y compararlo con cómo van ustedes. Va a la baja, querida Camila. ¿Cómo que va al alza? Sabemos que probablemente estas recuperaciones económicas demoran un poquito más en reflejarse en la economía familiar, en los bolsillos, en la generación de empleo, pero son una señal de que avanzamos en esa dirección. Y eso es una muy buena noticia. En la generación de empleo, a ver, nunca ha estado tan baja la generación de empleo de parte del sector privado. Lo único que crece en Chile es el empleo público, porque ustedes lo que hacen es maquillar la cifra de desempleo contratando a todos los amigos en el Estado. Pero no hay empleo, no hay generación de riqueza. Si las empresas se están yendo por lo que tú misma dijiste, que se vayan a invertir en otra parte. Se fueron a Brasil a hacer inversiones allá, se fueron. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿De dónde sacas ese optimismo? Claro, de nuevo, siendo una persona millonaria que no tiene problemas, por supuesto, es más fácil, pero el resto de la gente no vive tu realidad. Que nos puede dar también esperanza respecto a la economía familiar en nuestro país. Y porque además es un tapaboca a los que siempre tratan de augurar los peores pronósticos, ¿no? Que la economía está en pésima situación, que la economía va a la baja, que estamos en una crisis sin precedentes. Y la verdad es que nuevamente los datos económicos dan cuenta que la actividad económica en Chile se está fortaleciendo, que se está recuperando y que vamos por un buen camino, lo que no quiere decir que dejemos de hacer cosas para acelerar ese proceso de activación económica. Hijos de puta, ¿cómo se les ocurre a los economistas mirar los datos y decir la verdad? ¿Cómo se les ocurre? Necesitamos controlar la información. Esto era lo que decía Camila, ¿verdad? Bueno, veamos qué decía también de su gobierno cuando ya llevaban 2 años, cuando cumplieron 2 años, miren. Tuvimos un gran desafío cuando asumimos el gobierno de poder estabilizar varios aspectos que en nuestro país estaban siendo temas de conflicto, ¿no? La incertidumbre económica por la alta inflación, porque se decía que íbamos a decrecer o mantener una... Espérate, la alta inflación, porque esto era lo que ellos decían, que ellos llegaron al gobierno a estabilizar. La inflación la controla el Banco Central, no el gobierno. El Banco Central, que en Chile es autónomo, o sea, es decir, que toma decisiones independientes del gobierno de turno, lo que hizo fue decir, bueno, se mandaron una fiesta con los retiros y con los bonos y todo, hay que ajustar la economía. Ajustaron, subieron la tasa de interés y la economía de a poco empezó a bajar la inflación, que llegó al 14%. Nada que ver el gobierno. O sea, tirarse la champaña en la cara con el tema de la inflación es simplemente deshonestidad intelectual. En un estancamiento económico, yo creo que el poder haber estabilizado la inflación, bajarla, y ahora tener proyecciones muy positivas de crecimiento económico para este año, es algo que es importante. La ministra Jara, pero le estábamos preguntando a la ministra Camila Vallejo. Esto fue un punto de prensa extrañísimo, donde está Cataldo con Elizalde, con la ministra del Trabajo y Camila Vallejo hablando de economía. O sea, ninguno de estos entiende un carajo de economía, pero por algún motivo estaban ahí dando explicaciones. Porque fue ella la que tuvo un comentario respecto a un tapaboca a los agujeros del pesimismo. ¿Usted nos ha señalado en esos mismos términos contra los economistas o los que proyectan cifras económicas? Entonces queríamos saber si lo consideró apresurado o mantiene lo que en su momento dijo. En lo absoluto, y como somos un equipo, justamente tenemos aquí una vocería que representa el análisis de un equipo económico de gobierno. Y sí ha sido un tapaboca, porque como lo dijo la ministra Jara... El equipo económico es ese, más Grau y, bueno, Marcel, digamos que sería como el que saca la cara. ¿Ese es el equipo brillante económico al cual tenemos que estar agradecidos? Hemos tenido personas y personeros
líderes de opinión política y económica, supuestamente, que han señalado que el país decrecería. Y ellos se equivocaron rotundamente y siguen estando equivocados. Eso no ha cambiado independientemente de la cifra del IMASEC del mes de septiembre. La cifra del IMASEC de septiembre literalmente es de crecimiento, es cero. Y por si en algún momento dice, bueno, pero cero no es de crecer, sí, cero es de crecer, porque la población crece. Por lo tanto, crecer al 0% o al 0,1% o al 0,2%, como crecimos el año pasado, es decrecer, porque hay más población para ese paupérrimo crecimiento. Entonces, sí, Camila, esto es decrecer. Venimos advirtiendo acerca del deterioro económico chileno hace mucho tiempo. Hemos venido señalando que hay una gran confusión en el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que sus previsiones no se cumplen y que el presidente Gabriel Boric es un hombre alejado de la economía. Recordemos la entrevista que Moschati le hizo cuando era candidato. No conozco la cifra, no me la sé de memoria, no conozco el número, todo eso, ¿no? Es algo que poco y nada le interesa y que siente cierta repulsión por los números. No solo eso, los objetivos de este gobierno, ¿cuáles eran? ¿Eran una nueva constitución? ¿El feminismo? ¿La política exterior turquesa? ¿Se acuerda de eso? ¿El fin de la CFP? ¿El fin de la CISAPRE? ¿La negociación colectiva por rama? La tumba del neoliberalismo. La condonación del CAE, ese tipo de cosas. Pero no había objetivos económicos claros, no había metas económicas. Es más, estimaban muchísimos de quienes hoy gobiernan que había que pagar costos económicos necesarios para que se produjeran lo que llamaron reformas estructurales. El famoso decrecimiento, ¿no? Y que le llama a meter inestabilidad al país. Yo recuerdo que cuando Gabriel Boric era candidato, al hacerle preguntas de economía sabía poco. Y cuando alguna vez le consultamos sobre el crecimiento económico al que aspiraba, dijo 3,5% promedio los 4 años de gobierno. Pero me dio la impresión que lanzó esta cifra como al voleo, como para salir del paso. La herencia de este gobierno será de estancamiento económico, fuertísima caída de la inversión, aumento enorme del endeudamiento, alta inflación, alta cesantía, aumento del trabajo informal, aumento de funcionarios públicos, agotamiento de los recursos para emergencias, incumplimiento de las metas autoimpuestas y con una perspectiva de crecimiento para el próximo año peor que el de este. Hasta se gastaron los fondos que dejó Piñera. Si algo bueno hizo Piñera fue que salió de su gobierno y dijo, les dejamos un fondo, eran como 3 fondos, fondo de estabilización, fondo para si había alguna emergencia y no sé qué más. Eran como 2.500 millones de dólares. Se lo gastaron. Y no hubo nada, no hubo crisis asiática, ni subprime, ni terremoto, ni tornado, ni nada. Se la gastaron, así nomás. Dejaron al Estado sin recursos. Tanto que los hospitales no tienen dinero para llegar a fin de año y las cirugías se suspenden por falta de insumos. A ver, este es el legado económico. Y todo esto se veía venir. Se dijo, se advirtió, se avisó. La soberbia presidencial, la pertinacia de Mario Marcel nos tienen en esta situación. Y esto no es inocuo porque afecta a las personas y en especial a los más pobres. Hubo muchas advertencias. Bueno, esto es lo que discutíamos, por ejemplo, con Damián. Para los que no sepan, Damián es mi amigo que hacemos un podcast los miércoles mañana a las 10, que él es de izquierda. Él se define como socialista o comunista y hacemos un podcast donde debatimos este tipo de cosas. Y tenemos visiones totalmente opuestas. Y claro, él me decía como una persona de izquierda que ven que yo hablo como de números, como si los números fueran fríos, no sé qué. Yo digo, no, Damián, los números afectan directamente a las personas. Afecta en la cantidad de la cantidad y la calidad de comida que las personas pobres se pueden llevar a la boca. Así de real es el efecto de la economía sobre la vida práctica de las personas. Pero la gente de izquierda lo ve como si fueran números fríos. Crecer al 1% es lo mismo que crecer al 2%. Da lo mismo, eso no es importante. Lo que importa es el feminismo. Lo que importa es los cuidados, el Sistema Nacional de Cuidados, ese tipo de weá.
No, lo que importa es esto, la economía. Hace ya meses, por ejemplo, el 24 de agosto, Germán González, que es vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo, dijo: los números no dan para crecer según las proyecciones del gobierno. Todo esto luego de conocerse el PIB del segundo trimestre, cuando el crecimiento del segundo trimestre de este año fue un modestísimo 1,6%. Pese a esto, Mario Marcel seguía descalificando a los que hacían advertencias. Hace unos días se conoció el IMASEC de septiembre. El crecimiento respecto al mismo mes del año anterior, ¿saben cuánto fue? 0%. Cuando se habla de 0% de crecimiento, en realidad se habla de decrecimiento, por una razón muy simple, porque hay crecimiento poblacional y por lo tanto en la práctica hay un decrecimiento. Este septiembre fue el peor mes de este año. El gobierno tuvo que reconocer que el anunciado crecimiento de 2,6% para 2024 no se lograría. Algunos dicen que el crecimiento será de 2,3%, 2,2%, hay otros que dicen que incluso puede ser menos. Parece a lo mejor poca la diferencia, pero no lo es, porque esto tiene un fuerte impacto en los recursos disponibles por el Estado. Es una cifra muy decepcionante, dijo un derrotado Mario Marcel. Marcel y la Frente Amplista Javiera Martínez, que según Marcel es la mejor directora de presupuestos de la historia, andan con la calculadora extraviada. Todo esto se sabía y ahora se manifiestan sorprendidos, como los malos alumnos. Ustedes saben, varios saben, que el presidente siente una debilidad por una palabra, la palabra agorero. ¿Qué son los agoreros? Las personas que predicen desdichas. Son personas pesimistas, mientras que él se considera optimista. Algunos dirán optimista impenitente. Optimista merluciano. A ver, 5 de abril de este año había un consejo de gabinete y el presidente Gabriel Boric ordenó a sus ministros a contar lo que llamó las buenas noticias económicas y dijo: pese a los agoreros de siempre, la economía está creciendo. ¿Verdad? Que hicieron una reunión, hicieron un cónclave y el objetivo de ese cónclave era que todos salieran de ahí a dar las buenas nuevas, a dar las buenas noticias económicas que el país estaba teniendo. Y Boric salió en una entrevista a decir que los buenos números que el gobierno estaba teniendo eran gracias a la gestión que ellos estaban haciendo. No, fantástico. 29 de septiembre, hace poco más de un mes, Boric dijo: proyectamos un crecimiento de 2,6% pese a los diagnósticos agoreros que creceríamos 1,5%. 16 de octubre, hace menos de un mes, vamos a crecer. Por supuesto que este año creceremos al 2,7%, lo dijo hace menos de un mes. Y dijo, los que dijeron que creceríamos menos se equivocaron. Por supuesto que no reconocen que se equivocaron, no importa, no se trata de eso. Pero noten que podemos superar los pronósticos agoreros. Yo no sé quién diablos le mete en la cabeza al presidente Boric todos estos pronósticos. Mochati ya se caga la risa ya. Cada editorial que hace Mochati es más duro con Boric y ya se está cagando la risa. Pronósticos errados. ¿Es que lo engaña Mario Marcel? ¿O es que también él se equivoca? Porque, a ver, antecedentes hay de sobra. Esto venía hace rato, esto no ocurrió de un día para otro. Y se lo explico. El Banco Central había señalado un crecimiento del 2,5%. El Fondo Monetario Internacional también del 2,5%. El Banco Mundial de 2,4%. Yo diría, o me pregunto, ¿en qué galaxia funciona esta gente? Estaba lleno de datos. Ahora, la frivolidad alcanzó a Camila Vallejo, la vocera, Janet Jara, la ministra del Trabajo, las dos del Partido Comunista, y a Nicolás Grau, el ministro de Economía, porque en un extraño punto de prensa en el Palacio de la Moneda hablaron también ellas de los agoreros y que el país, por favor, está creciendo y no está decreciendo. La verdad es que a veces es un asunto patético escuchar hablar a Vallejo de economía. Es toda una prueba para la paciencia personal. O podría ser también una especie de terapia. Y claro, todo esto es tragicómico porque al final uno se ríe, pero la economía se deteriora y es la gente más pobre la que lo sufre. Entonces,
la conclusión de esto es que hay que saber cuando uno va a votar, hay que votar por gente que entienda y que la economía es algo fundamental en la vida de las personas y que no es algo secundario.